Hola, soy María Roldán, profesora de dibujo, y quería hablar de María José Blaya, una alumna que ha venido durante años a los talleres de dibujo y pintura y que ahora está exponiendo en el Maristany, una obra muy interesante sobre la ropa tendida, la ropa estesa. Quería hablar, aparte de ella, de que la voluntad de la gente mayor que empieza a participar en un taller, que empieza como probando y que luego se empieza enganchando, amando y queriendo lo que está haciendo, quería hablar sobre todo también del tema, que me parece muy interesante. Es diferente trabajar de una forma individual, de que tú vas a clase, te ponen un tema, lo haces así, a que tú elaboras un tema y estudias sobre algo. Aquí la María José Blaya ha trabajado sobre este tema, el cual me parece original, porque no está muy trabajado, no lo había oído nunca, y muy pictórico, porque no solamente están los temas de fondo, de paisaje, objetos que aparecen en los cuadros, sino que es el tema de la ropa tendida, que tanto define lo que puede ser una casa, una persona, una ciudad, un país. Es mucho la diferencia. Ahí puedes ver el paso del tiempo, la economía de las personas que viven dentro, o sea, esta ropa tendida al viento que se va moviendo, donde se seca, las sábanas, la vida íntima de las casas, ¿no? Entonces tiene esa parte privada a la vez y creadora y sugerente, ¿no? Esto me parece un tema muy interesante a trabajar, que ella lo ha desarrollado bastante bien, de una forma muy realista, muy figurativa, casi como una ilustración, ¿no? Es a partir de fotografías, de temas que ha ido recogiendo, que le han ido mandando. Ella ha ido elaborando estos cuadros, estas pinturas. Empezó con dibujos, luego acuarelas con acrílico, óleo, o sea que ha ido como cambiando y cada vez madurando más su técnica. A la vez que el tema ha ido como creciendo y moviéndose, ¿no? Entonces, me parece una obra como muy interesante y una labor muy personal, una visión original del mundo que le rodea, a partir de la ropa tendida. Una simple cuerda, un palo que la sujeta, unas pinzas que la sujetan y el color, el viento que se oye, que se suena, estos paisajes que le rodean, que pueden ser de interior, de ciudad, de casas, de paredes. Esta exposición de la María José Blaya nace a partir de una convocatoria interna que se había hecho dentro de los dos centros, Casa Aimat y Can Maristany, donde se están impartiendo todos estos talleres y cursos de arte. Es la primera vez que se hace y ella ha sido la primera seleccionada, lo cual tiene una gran importancia porque no solamente aprendes, sino que además hay como una meta, hay un final, hay una forma que te desarrollas, te muestras, ver tu obra colgada es muy estimulante y me parece algo muy importante dentro del estímulo que tienen que tener los alumnos o la gente que viene, que no solamente hacen y se van, sino que hay un después, ¿no?